Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nuevamente estamos en La Cabaña, en la radio La Cabaña, y hoy vamos a ver si nos podemos dedicar al tema de los desplazados del mundo, los que no pueden quedarse en sus patrias por guerras, por políticas desacertadas, por persecuciones, por el problema de climático, y tienen que ser desplazados hacia otras naciones. En primer lugar, lo que voy a decir ahora, lo que voy a leer ahora, porque realmente hay mucha cita, lo que voy a leer es de Vatican News, o sea, la radio vaticana. Esto está en la web con el sello oficial del Vaticano. Es decir, entonces, vamos a dedicarnos a la migración. Entonces, ¿qué decía el Papa Francisco sobre la inmigración? El Papa Francisco decía que para tratar el tema de la migración debemos cumplir determinados puntos. Primer punto, ver a Cristo en el inmigrante, tratarlos con su máxima dignidad y respeto. Segundo, promover la migración libre y segura. Que la migración sea siempre libre y segura y no una fuga forzada por la pobreza, la guerra o el cambio climático. En tercer lugar, un plan de acción con fases: acogida del inmigrante, protección e integración de ellos a las comunidades de acogida. Punto 4. Condena a la indiferencia y a los muros. El Papa critica la indiferencia ante el sufrimiento de los migrantes y levantar barreras, dice él, no resuelve el problema sino que lo agrava. Quinto aspecto. Es un derecho vivir en su propia tierra. Sexto, denunciar la explotación y la tortura. Ojo que se está refiriendo a la migración. Hay tortura en la migración. Hay tortura. Ya vamos a ver dentro de un ratito que, bueno, los de raza negra subsaharianos llegan a Túnez, llegan a Libia, la antigua Libia que estaba bajo Gaddafi, hoy está en manos de cualquiera, y los esclavizan. Y esclavizan torturándolos. Es decir, si se rebelan en el momento en que tienen que trabajar en forma forzada, casi sin alimentos, sin agua, son quemados vivos. Esa es la tortura. Entonces, en las rutas peligrosas que tienen los inmigrantes, una de ellas es la subsahariana, otra es la americana, que ya la vamos a ver. Y ahí está la explotación y la tortura, especialmente para los niños y mujeres. Y a su vez hay una total indiferencia mundial al tema, casi mundial. La migración no es un problema, sino la solución, dice Francisco. La migración es un fenómeno inherente a la historia humana, es cierto. Desde que el mundo es mundo, y especialmente en la antigüedad, la migración es un fenómeno inherente al desarrollo humano. También se puede ver este aspecto, desarrollo inherente, desarrollo inherente a la historia humana, el tema de las antiguas invasiones europeas, invasiones de los bárbaros, famosos bárbaros europeos, que en realidad no fueron invasiones, sino que las últimas versiones de científicos que estudian el tema histórico, que ha sido un desplazamiento histórico, eso sí, pero de migración de los bárbaros. Entonces, el verdadero problema de la inmigración, el problema es el desajuste entre los valores de la migración y el discurso político. Podemos ver que el discurso político a los migrantes, a los inmigrantes de esas naciones, tienen una mentira, que vienen por el trabajo y demás, el trabajo de los otros y demás. Y por último, dice Francisco, ver la cruzada de los jóvenes en el mundo, que sean conscientes de la situación migratoria para construir un mundo más justo y humano. Muy bien. Entonces pasamos a ver el tema
en las distintas regiones del mundo. En América, el principal problema de la migración es la selva de Darién, o Tapón, le dicen Tapón. Esa está entre Panamá y Venezuela por ahí. De Venezuela vienen Haití y Ecuador, que también aportan sus migrantes. Los peligros. Esta selva, realmente muy tupida, tiene varios peligros. En el 2023 cruzaron 500.000 personas bajo la asistencia precaria de los Médicos Sin Frontera, precaria digo por la falta de medios. La situación de menores no acompañados y las mujeres son muy vulnerables a la violencia sexual y a la explotación. Es decir, volvemos al mismo tema de la explotación humana. Hay organizaciones en esa selva, organizaciones delictivas dedicadas exclusivamente a ello, y la violencia sexual como moneda de cambio. O sea, es realmente prodigioso el peligro que existe. Hay mucha gente, muchos migrantes que no continúan el viaje a Estados Unidos. No sé, actualmente creo que no pueden ni siquiera llegar. Y si llegan no van a poder ni siquiera cruzar el río Bravo. El río Bravo, que es el último río hispanoamericano hasta cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, esos migrantes, al ver la imposibilidad de superar la selva de Darién, se unen a los nativos de esa selva y quedan con ellos, en las situaciones precarias más atroces. En Europa, hasta el 2023 entraron 850.000 por las vías ilegales, porque hay vías legales que viajan, bueno, en fin, pueden solventarlo, y hay otras vías ilegales de la gente que no puede solventar. Entonces, en el año 2023, 385.000 por vías ilegales a Europa y 3.700.000 por vías legales. ¿Cuál es el tema de Europa? En realidad, a los que entran por vías legales, los 3.700.000, no tienen absolutamente problemas. Problemas los tienen, pero no son tan perseguidos por el problema del envejecimiento de la población europea original, porque aumenta la demanda de la mano de obra migrante. O sea, a los migrantes se los utiliza con bajos sueldos para cosechas, trabajos y demás. Ya hemos nombrado la historia de las invasiones bárbaras, que era así. El tema, cuando el Imperio Romano tenía límites, les llamaban limes en latín, eran fortalezas, y de ahí en más eran los bárbaros. Ellos eran los civilizados y los demás eran los bárbaros. Los limes prácticamente tomaban el centro de Europa. Entonces, aparecieron los godos, cuyo origen era polaco, mejor dicho, no polaco, sino Polonia fue el tránsito, eran suecos. Bajaron a Polonia, ellos solos, y se encontraron con otros bárbaros que se juntaron. Esos bárbaros se aglomeraban en los limes, que a su vez estaban empujados por otros desplazamientos de bárbaros cada vez más hacia los límites, donde ahí comienza una relación muy pacífica en comienzo con los soldados y el Imperio Romano, Son tomados para trabajar más acá en campo, más acá de los límites, en principio con un acuerdo. Bueno, ese acuerdo no se cumplió por parte del Imperio Romano. Ese acuerdo, violaciones de mujeres, muertos de hambre, latigazos, en fin, toda una historia. Cuestiones así que esos tipos, estos inmigrantes, se sublevan. Al sublevarse, rompen el limes, la rompen, y todos los bárbaros que estaban esperando en la aglomeración empiezan a ingresar en Europa. Pero ingresaban con su familia, con enseres,
y no era nada de lo que aparenta en la historia, que eran ejércitos inconmensurables de guerreros. No, eran guerreros, pero no eran ejércitos inconmensurables. Eran familias, una multitud de familias que ingresan a Europa, pero en realidad entonces estamos viendo que el tema de la migración fue una migración y no una invasión. Bueno, eso quería decirle con respecto a esto. ¿Qué pasa en el Mediterráneo? Es lo principal. En el Mediterráneo, el 16 de agosto, el padre Matías Ferrari se hace cargo del nuevo barco solidario del Vaticano que se llama Mediterráneo, de una ONG que mantiene el Mediterráneo. Esa ONG fue fundada en el 2018 y hacía viajes sinodales, o sea, la relación entre el auxilio lo más posible a los inmigrantes que cruzaban el Mediterráneo con respecto a las iglesias del Mediterráneo europeo. Es importantísimo, o sea, la ayuda, casi toda la iglesia mediterránea del Mediterráneo, la iglesia católica, la ayuda se manifiesta a través de estas embarcaciones que tratan de rescatar del mar a los inmigrantes. Esos inmigrantes del Mediterráneo provienen de la zona subsahariana, o sea, África, acá no estaba África, no. Bueno, entonces, un poco acá. África subsahariana significa al sur del desierto del Sahara. Al sur del desierto del Sahara, muchas naciones de hombres de raza negra tratan de llegar a Europa, como así acá en América, Estados Unidos, tratan de llegar a Europa por las mismas razones, casi las mismas razones que las nuestras en América, y se dirigen hacia el norte de África. Pero el norte de África es una trampa, el norte de África es algo horrible. El norte de África, sobre el Mediterráneo, existen bandas que captan a toda esa humanidad muy, muy vulnerable para un trabajo forzado, para sacarles órganos. Me imagino que los operan. Y cuando se rebelan, son quemados. El que se rebela son quemados vivos. Imagínense con parrillas, poner un cuerpo humano en una parrilla, cómo debe sufrir ese tema. Ahora bien, comienza la travesía por el Mediterráneo a través de Turquía, que acá no está, Turquía, desembarcan en estos países, Bulgaria, Rumanía, eso por un lado. Por otro lado, en Grecia, en la isla de Lesbos, de ahí viene la palabra lesbiana, de la isla de Lesbos, y en Italia, a través de Sicilia, Córcega, Lampedusa. Con respecto a Lampedusa, hay algo que decir. Cuando el Papa Francisco es coronado Papa, tuvo que iniciar, tuvo sus primeros viajes, pero el primero de todos fue a Lampedusa, para solidarizarse con los refugiados. Bueno, entonces volvemos al tema de Mediterranean Saving Humans, o sea, Mediterránea salvando humanos, la ONG de Mediterránea, pero del Vaticano. El padre Matías Ferrari es el comandante de ese barco, del Mediterráneo, y a su vez la cooperación de las diócesis con la ONG madre. Y él dice que las masacres causadas por la indiferencia no solucionan, que la situación sigue siendo terrible e inaceptable, lo dice tal cual Matías. Dolor insoportable y de trata, de masacres causadas por la falta de asistencia y por la indiferencia. Estas masacres llevan al día de hoy 12 años ocurriendo en el Mediterráneo. De tal manera que en la jerga, digamos, de la situación, el Mediterráneo es considerado un cementerio. Hoy en día es considerado un cementerio. Aparecen en las costas porque no todos son rescatados, ni mucho menos. Tampoco se sabe qué pasa con esos barcos precarios. Y bueno, y se aparecen cadáveres en las costas. Ya es una norma.
Es impresionante. Los naufragios son solo la parte de la tragedia, dice Matías. Solo la parte. Naufragan, pero de todo el conjunto de la gente que quiere cruzar el Mediterráneo, es una parte de la tragedia. Las personas capturadas en el mar son devueltas a Libia y Túnez. Una cosa es que sean captadas y otra cosa es que se escape de ser capturado y vuelvan otra vez a la misma zona del norte de África, a Libia y Túnez. En Libia existen campos de concentración y centros de detención. Imagínense la situación en que se encuentran estas pobres personas. En Túnez se vive una violencia atroz. Los deportan caminando hacia el desierto de Túnez. Y van a la venta, como los esclavos antiguos, en la frontera libia para trata de personas. De más está decirle que cuando esa gente, los inmigrantes, venían de subsaharianos, de los países subsaharianos, para cruzar el desierto de Sahara, no eran caminos, no son caminos muy precarios, son caminos de dunas, son camiones inmensos, los ponen todo arriba, le sacan la poca plata que tienen y nos meten arriba de los camiones para cruzar el desierto. Imagínense cómo van ahí arriba. Ahora bien, si alguno llega a caer, olvídese, se va a morir de sed. Si alguno cae, se muere de sed o de hambre, es lo mismo, porque no para el camión. O sea, cada uno se arregla como puede, lamentablemente. O sea que entonces tenemos deportaciones y trata de personas. Dice el padre, Matías Ferrari, que todos los días, tanto desde Libia como desde Túnez, recibimos llamados de estas personas que son nuestros hermanos y hermanas y que lanza lo que el Papa Francisco ha llegado a un grito de fraternidad. Solo piden que los reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas y que se puede llegar a una fraternidad. Otro funcionario del Vaticano, Paul Richard Gallagher, aparentemente de nacionalidad irlandesa, es el secretario vaticano para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. Y este párrafo que voy a leer, a mí me impresionó, porque es un párrafo político realmente, pero tiene una poesía. Bueno, es así, dice así. El Papa León XIV cree profundamente en el multilateralismo, pero no en la burocracia abstracta. Su llamamiento, el del Papa, a una diplomacia viva, capaz de hacerse cargo e inclinarse sobre las heridas silenciosas de la humanidad. Allí en la voz rota de los desplazados es donde la política puede redescubrirse su rostro más auténtico, no como un ejercicio de poder, sino como un acto de justicia. Es allí donde a través de las grietas del mundo se vislumbra el rostro de Cristo. Bueno, puedo leer lo que dijo Lampedusa Francisco en este caso. Las decisiones políticas pueden crear tragedias para los refugiados. Lo dijo en Lampedusa en el 2013. Lampedusa 2013, el Papa Francisco dijo: Señor, pedimos perdón por aquellos que con sus leyes y decisiones han creado situaciones que han llevado a estas tragedias. Bueno, compañeros, compañeras, ya hemos hablado de los inmigrantes, estamos de vuelta en Argentina, estamos de vuelta en nuestro caos, nuestro de cada día, con la economía y con los enemigos que tenemos, los enemigos del pueblo que tenemos. Así que, bueno, por ahora no me voy a dedicar más, de lo poquito que puedo hablar, me voy a dedicar nuevamente al tema mundial y la próxima voy a hablar sobre los problemas de Europa Oriental, los problemas de Ucrania y la estrategia de Estados Unidos con respecto a China y con respecto a Rusia. Que hay bastante para hablar, no mucho, hay bastante para hablar muy significativo. Porque, por ejemplo, anticipo que la conversación de Putin con Trump
a mi punto de vista de ver, es una estrategia para estar en contra de China. Porque para Estados Unidos el principal enemigo es China. Bueno, eso es todo, compañeros. Eso es todo. Espero que estén lo mejor posible en esta nación, esperando que el peronismo poco a poco llegue. Así que buenas tardes y hasta el próximo sábado.